El ministerio Semilla de Fe presenta Una Semilla de Fe. Dios está esperando por ti para renovarte. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahora, hablemos con Dios. Amado Dios y buen Padre Celestial, mi alma te alaba, mi alma te bendice, Señor, y te da toda la gloria. Tú eres el único digno de ella. Señor, oro para que todas aquellas almas que tú bien conoces y que hoy inclinan su oído, Señor, a esta palabra, puedan encontrar el camino de su salvación y la respuesta a sus necesidades. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Abre tu Biblia y en ella encontrarás medicina para tu vida. Dios quiere hablarnos hoy por medio de su santa palabra. Y en el Santo Evangelio según Marcos, capítulo 5, de los versículos 25 al 34 nos dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Dios quiere restaurar la familia, fortalecerla con sus principios. Y ahora, tiempo en familia con Mati García. Hola, amigos y amigas. Como formamos parte de un mundo que continuamente está ofreciendo propuestas y alternativas, queriendo que nos dejemos arrastrar por ellas, viene a nuestra mente inquietudes que en el día de hoy queremos tratar así. ¿Por qué permite Dios que sus hijos piadosos y obedientes experimenten problemas y dificultades? Como dice la Escritura en Romanos capítulo 2, versículo 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Así también las aflicciones vienen a los cristianos piadosos y obedientes, pero por otras razones que luego de analizarlas y comprenderlas las vamos a validar. Veamos algunas razones por las cuales los cristianos piadosos y obedientes experimentan sufrimiento. Primero, porque a través de las dificultades se produce un arrepentimiento y progreso en la vida cristiana. El cristiano debe crecer cada día, renunciando a aquellas cosas que lo seducen. Y si con problemas como cristianos llevamos las cosas de acuerdo a nuestro beneficio, ¿cómo sería si no hubiesen pruebas? Nos relajaríamos por completo, sacando al Señor de nuestras vidas. En 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 9 al 11, la Escritura nos dice: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor?
qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Segundo, también los cristianos piadosos y obedientes experimentan sufrimiento para fortalecer la paciencia. Es de nuestro conocimiento que cuando queremos desarrollar buenos músculos, los debemos ejercitar. El Señor, en su palabra, en Santiago capítulo 1, versículo 3, dice, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Tercero, el obedecer y padecer afirma la debilidad en el poder de Dios. Como habla Pablo en 2 Corintios capítulo 12, versículo del 7 al 10, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Por esto, en la medida en que reciba de buena manera las afrentas, las necesidades, las persecuciones, las angustias, el Señor nos exalta, haciéndonos resistentes a estas vicisitudes. Cuarto, los cristianos experimentan sufrimiento porque así aumentan la confianza en Dios. Lo podemos ver en 1 Pedro capítulo 4, versículo 19, que dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. No nos sorprendamos de que algo raro nos está ocurriendo. Afirmémonos en obedecer al Señor que quiere aumentar nuestra confianza en Él. Quinto, los cristianos piadosos y obedientes experimentan sufrimiento para producir consolación y salvación, como lo dice el Señor en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 1, versículo 6. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. La consolación viene de parte de Dios al hacernos ver que no estamos pasando estas situaciones difíciles solos, sino que conjuntamente hay otros que tienen las mismas luchas en todo el mundo, para que podamos perfeccionarnos, afirmarnos y establecernos en Cristo Jesús. Chao, amigos. Deja que la palabra de Dios refresque tu alma, tu corazón y tu espíritu, y te lleve a ser una persona conforme al carácter de Cristo. Con ustedes, el pastor Gerson Rodríguez. En esta sociedad posmodernista encontramos un crecimiento acelerado en lo que tiene que ver con la ciencia, y así como esta, también se da un crecimiento acelerado en la explosión demográfica hasta el punto que una gran parte de la población mundial parece perdida entre esa multitud de personas y es ignorada por la otra parte al no reunir las condiciones estables que les deben ser comunes. Compartamos juntos la enseñanza a la cual he llamado perdida pero no ignorada. Había una mujer en este relato bíblico que parecía perdida entre la multitud. Pero, ¿por qué causa estaba esta mujer perdida? Hay algunos puntos que deseo compartir y que el Espíritu Santo quiere que hoy comprendas y puedas poner en el ejercicio de tu práctica cristiana. Número 1, porque no tenía esperanza. El tiempo así lo dice en los versículos 25 al 26. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. El tiempo es importante en las pruebas que Dios nos permite vivir, y esta mujer hacía muchísimo tiempo que venía padeciendo de esta enfermedad, de este azote, de este flujo de sangre. 12 años son muchos, pero muchos sufrimientos, muchos, pero muchos desánimos y muchas, pero muchas desesperanzas. Había entre la gente una mujer cuyo nombre, si me permites hoy decir, sería su enfermedad. Un flujo de sangre es lo que la identifica, pero también las características que estamos compartiendo. No tenía esperanza
porque el tiempo así lo dice. 12 años había invertido todo lo que tenía y en vez de buscar la sanidad, de poderla ver reflejada en su salud, le iba peor. 12 años viviendo en el flujo del pecado y del dolor, 12 años de desesperanza. Así también vivíamos nosotros en el flujo del pecado y del dolor, en el flujo de la desesperación y la desesperanza, sin quien pudiese sanar nuestras heridas físicas y las heridas del alma. Melodías hay muchas donde podemos encontrar admiración, porque a veces la enfermedad es tan fuerte que creemos que la cura es lo mejor como remedio, pero antes le va peor. Y yo creo que a esta mujer le salía precisamente amargura, señores, que a veces me da. La cura resulta más mala que la enfermedad, dice el cantautor. Y pareciera que esto fuera el dilema de la mujer, porque no tenía esperanza y la vergüenza de su enfermedad la hacía inmunda. Dice la Nueva Versión Internacional que cuando a una mujer le llegue su menstruación, quedará impura durante 7 días. Todo el que la toque quedará impuro hasta el amanecer. Esto lo escribió el Señor para que todo el mundo tuviese por indigna a la mujer que padeciese del flujo de sangre, cuanto más esta mujer que llevaba 12 años. Todo lo que la ley decía sobre estas impurezas del flujo menstrual la cumplían los judíos estrictamente, hasta el punto de no permitirle a esta mujer que se le acercase al Señor. Cuanto más si este flujo de sangre no era fruto de su periodo menstrual, sino que era la causa de un azote. El flujo de sangre la había separado de la vida cotidiana y por tal razón su acercamiento ante Jesús no fue de manera pública, sino en el secreto de la muchedumbre. Amigo mío, ¿cuántos años hace que viene sufriendo con el azote de pecado en su corazón? ¿Cuántos años hace que viene sufriendo con el azote de su enfermedad? Recuerde que ambas son enfermedades que necesitan la sanidad de Jesús. Jesús es el sanador del alma, pero también de los azotes del cuerpo. Y esta mujer no tenía esperanza porque el diagnóstico del médico la había desechado. Dice la Biblia, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. A veces los médicos también son una dificultad a la salud, por cuanto la droga afecta, la droga entorpece el normal desenvolvimiento del organismo, a veces intoxica. Por eso dice la Biblia, le iba mucho peor cuando visitaba a los médicos. Pero al igual que esta mujer, nosotros también estábamos desechados del médico divino, cuyo diagnóstico que tenía de nosotros era de rechazo por nuestro pecado, aunque nunca nos rechaza, dice la palabra del Señor, porque todo aquel que viene a mí no le echo fuera. Pero pareciera que nuestro diagnóstico traía la ira de nuestro Padre Celestial, por cuanto todos pecaban y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Esta mujer estaba sin esperanza porque toda su provisión se perdió. Dice la Escritura, y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Muchas personas andan buscando la sanidad física y la sanidad del alma, pero botan todo lo que tienen en medicina que el médico, que el brujo, que el hechicero, que el adivino o que el agorero de turno le puede suministrar, pero con esto lo que busca es una atadura más a sus vidas de parte de Satanás. Todos nosotros en tiempos pasados también nos quedamos sin los dones que Dios otorga a sus hijos porque los malgastamos viviendo perdidamente, así como lo dice su palabra, porque en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo, porque muchas enfermedades, como el flujo de sangre en esta mujer, aunque es para la gloria de Dios, es producto del pecado, porque Satanás vino para matar, hurtar y destruir. Y una manera especial de destruir nuestra vida es poniendo enfermedad. Pero esta mujer estaba perdida porque, número 2, los obstáculos
de su pecado no le dejaban ver de cerca al Jesús personal. Ella se acercó a Jesús por el oír, porque dice la palabra, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás y quiso tocar su manto con la esperanza de ser sana. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Ella oyó hablar de Jesús, que es nuestro mensaje, pero también dice la Biblia, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo, y ella estaba escuchando la palabra nada más ni nada menos que en vivo y en directo de parte del Señor. Pero pregunto, ¿acaso no oyeron? Claro que sí, por toda la tierra se difundió su voz, sus palabras llegan hasta los confines del mundo, y esta mujer escuchó la palabra, y aunque todavía no era salva, ni todavía era sana, ese mensaje estaba taladrando lo más profundo de su corazón. Amigo mío, si oyeres hoy su voz, no la desatiendas. Los obstáculos de su pecado no le dejaban ver de cerca al Jesús personal. Ella se acercó por detrás y con persistencia, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. La Nueva Versión Internacional dice que ella pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Era tal el poder de Jesús que aún tocando sus vestiduras, Dios operaba la sanidad a través de su Hijo amado. Escúchame, a Jesús no le basta con que le toquemos, sino con que le sintamos desde lo más profundo de nuestro corazón. Y esta mujer sintió de corazón que era necesario ir ante Él y tocarlo con su fe, porque a Jesús lo movemos no con nuestra mirada solamente, sino con la fe que nace de lo profundo de nuestro corazón. Pero esta mujer no solamente tocó su manto, sino que sintió la necesidad de ir a tocarlo con su fe. Esta mujer estaba perdida, pero no ignorada por Jesús. Número 3, porque los que más se acercan a Él, más reciben su bendición, y de manera inmediata y poderosa, porque dice la Biblia, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de Él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Pero también dice la Biblia, al instante cesó su hemorragia y dio cuenta que había quedado libre de esa aflicción. Qué lindo es saber que cuando tocamos al Señor con nuestra fe, la respuesta a las necesidades de nuestro corazón serán respondidas de manera inmediata. Sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote, dice la Biblia. Ahora, ¿cuál es el azote que viene afligiendo su vida espiritual y su vida física? ¿Quiere usted tocar con su fe el manto del Señor Jesús y ser ministrado por su misericordia? Su palabra dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero no solamente de manera inmediata y poderosa recibimos bendición, sino que también el Señor nos va a probar. Dice la Biblia, sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. El Señor quiere probarnos, porque Jesús siempre quiere que publiquemos su alabanza y que le demos la gloria por las bendiciones que recibimos de Él. Su palabra dice, yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto, abre tu boca y yo la llenaré. Él no quería que se quedara en el secreto de esta mujer un milagro sobrenatural, un milagro de su poder que tenía que ser proclamado entre la multitud. Jesús siempre quiere que demostremos que Él existe y que tiene poder, porque siempre quiere exaltar al que se humilla. Qué bueno es saber que el Señor desea que testifiques de lo que Él ha hecho con su poder en tu vida. Pero la Biblia dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Y Cristo es Dios y no quiere que ignores su poder, pero tampoco Él quiere ignorar tus dificultades. Él no quiere ignorar nuestras ansiedades, nuestros conflictos psicológicos, nuestras enfermedades. Él no quiere ignorar al ser humano, aunque parezcamos perdidos por los problemas. Por tal razón, aunque ella parecía perdida, no estaba ignorada, porque siempre lo oculto será manifiesto.
La Biblia es muy clara en este versículo, porque nada hay oculto que lo haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Ella no había podido por temor dar testimonio, pero el Señor insiste para que seamos redarguidos por su espíritu, dice la palabra. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que había ella sentido en su cuerpo, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Esta mujer fue redarguida por el Señor y tuvo que confesar lo que el Señor esperaba. Se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies le confesó toda la verdad. Qué bueno es saber que el Señor espera que todo lo que haya en tu corazón sea proclamado de corazón ante su presencia. Todo lo que el Señor te haga, todo lo que el Señor te ministre, todas las bendiciones que vengan de Dios, es necesario que el mundo las conozca, porque por medio de ellas Él será exaltado. Por medio de ellas el mundo conocerá que hay un Dios todopoderoso en Cristo Jesús. Es necesario que publiques su alabanza. El Señor siempre quiere que todos estemos prestos a publicar la grandeza de su nombre, y que si hay pecado en tu corazón sea confesado para que Él pueda sentir también esa necesidad, ese gozo de otorgar el perdón precioso a tu vida. Jesús puso alegría del corazón de esta mujer al decirle: ten ánimo, hija, porque el Señor lo primero que hace es levantarnos el ánimo cuando tenemos temor, cuando tenemos dificultades, cuando sentimos vergüenza, cuando no somos capaces de enfrentar las realidades. Él nos dice: ten ánimo, hijo, y la llamó así con una ternura tan especial como la ternura que emplea el buen Padre. Y qué mejor Padre que nuestro Señor Jesucristo. Él le exaltó su fe, porque esta es la gracia que exalta a Cristo, y los que tienen fe en Él, Él les concede mayor honor. Y esta mujer tocó el manto de su misericordia, y ella se preguntó: si pudiera tan solo tocar su manto, seré sana. Y el Señor conoce las peticiones de nuestro corazón, y fue sana. En conclusión, Jesús está esperando que pongas tu mirada en el manto de su misericordia para sanarte física y espiritualmente, y exaltarte cuando publiques con alabanza tu sanidad. Puede ser que estés pasando por alguna enfermedad fruto del pecado y que lleve mucho tiempo en tu cuerpo o quizá en tu mente. Puede ser que el enemigo te esté diciendo que no tienes solución para el pecado y mucho menos para la sanidad de tu cuerpo. Te tengo buenas noticias. Jesús, el Jesús de la mujer de flujo de sangre, todavía desea que te acerques a Él y que toques con tu fe su manto de misericordia. Si es así, inclina tu rostro y repite conmigo esta oración de poder que cambiará tu vida. Señor Jesús, te doy gracias por este mensaje, y quiero, Señor, aunque parezca perdido en la multitud, que tú solamente me mires a mí y mires mi fe y mi pecado, y perdones mi falta, Señor. Lávame con tu sangre preciosa, quítame todo este flujo, Señor, de iniquidad. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y séllame para la vida eterna. Señor, sana mi enfermedad en esta hora. Yo te lo suplico, en el nombre de Jesús. Amén. El Ministerio Semilla de Fe presentó Una Semilla de Fe, un mensaje refrescante para tu alma.